Saludos amigos de parte de Comic Busters, hoy con este contenido macabro de Página Negra, junto al rey del medio tono. Empezamos. Página Negra, un cómic que nació en México y llegó a Colombia en los años 80, publicado por Editora 5, es un cómic que trata sobre el anticristo. Pero primero vamos a hablar de quiénes estaban detrás de este gran cómic, sus artistas y la editorial que lo trajo a luz. Antes de iniciar, agradecer al coleccionista colombiano Osvaldo Gallego de la ciudad de Medellín, quien nos comparte imágenes de toda la colección de Página Negra como lo vemos en pantalla. Gracias por su continuo apoyo y estaremos publicando más contenido de cómics de culto de su colección privada. Así que no olviden seguir el canal y darle like al video para seguir adelante. Su apoyo es un solo clic en la manito de me gusta. Así seguiremos sacando más historias de cómics de culto publicados en Colombia. Ahora sí, empecemos a hablar del creador de la idea original de El Ángel del Abismo, o como se conoció en Colombia, Página Negra, el señor Guillermo de la Parra Loya. Guillermo de la Parra Loya fue un escritor y productor historietista mexicano, autor de conocidas obras en el siglo XX como Rarotonga, Teresa Alborada, también como su obra más notable, Su Majestad Negra, para la revista Fuego. La mayoría de sus historias fueron ilustradas por el señor Antonio Gutiérrez, muy conocido, y en esta ocasión su idea original para la Página Negra con un guión de Jorge García Tena, del cual pues no encontramos mucha información, y claro está, de la mano del dibujo de el rey del medio tono, el artista Héctor García. También fundaron junto con su esposa la gran conocida editorial Edar, la conocida señora Yolanda Vargas Dulce, en los años 50, que posteriormente sería Editorial Vid, que también tuvo su filial en España. Pero, ¿qué es el medio tono y por qué hace tan importante esta obra de Página Negra? Lo que para cualquier persona, una simple marca de lápiz para el artista, es un elemento esencial con el que puede desarrollar obras de extrema calidad. La podemos utilizar de diferentes formas y lograr efectos sorprendentes, tanto usándola simplemente para delimitar un espacio del otro, como para producir mediante muchas líneas un efecto de degradé, o dicho de otra manera, distintos tonos. El tono en el dibujo no es otra cosa que la diferencia de intensidad entre el blanco y el negro, el bien y el mal, como lo dice esta Página Negra, lo que al observar la naturaleza llamaríamos diferencia de identidad o de intensidad entre la luz y la sombra. Es la luz y por consecuencia la sombra las que definen la forma de un objeto o figura. Por lo tanto, es lo que pondremos más atención a la hora de definir y realizar un dibujo con sus tonalidades. Si observamos cualquier objeto, en este caso usaremos una manzana, la acercaremos a una fuente de luz o foco, o veremos que entre la luz y la sombra se producen diferentes tonalidades. Los medios tonos son patrones regulares de pequeñas formas que se estrechan para crear la apariencia de una pérdida de color o un degradado. Cuando se hace bien, los medios tonos son visibles solamente a distancias muy cortas. En cambio, la mezcla de colores vista a cierta distancia resulta perfecta. Ahora sí, vamos con la pequeña entrevista de este rey del medio tono. ¿Por qué se destacó Página Negra? Y por qué hace parte de la historia de uno de los cómics de cultos más importantes publicados en Colombia, con el señor Héctor García. Esta entrevista fue publicada en la página artes9.com, de donde la tomamos y esperamos les guste.
Héctor García. Mis padres fueron Arnulfo Nava Apango y Gracia García. Fui hijo único y nací el 3 de agosto de 1927. Empecé a dibujar a los 3 o 5 años, es decir, desde que tengo uso de razón. A los 15 traté de relacionarme con el ambiente, no lo pude conseguir tan rápido como lo era mi deseo, ya que en esa época eran pocas las revistas con material mexicano. Las oportunidades eran remotas, pero después de andar de aquí para allá, conocí a una de las personas que más apoyó me ayudaron, la señora Gloria, la española. Nunca supe su apellido, me envió con Salvador Loaiza, del periódico El Nacional, que después de algún tiempo, me contactó con el magnífico ilustrador Arturo Vilchis, de Paquita, para ayudarle un poco en su trabajo. Me aconsejó que hiciera portadas para Paquito Chico, con el señor Joel Patiño, y así apareció mi primer portada el día 26 de enero de 1947. Entrevistador. ¿Y después de eso, qué siguió? Héctor García. Hice varias portadas, algunas me las rechazaron, hasta que logré que me compraran una de Pepín publicándose esta el 9 de junio del mismo año. Poco después, empecé como ayudante del señor Alfonso Tirado, que dirigía Paquito Grande, quien prácticamente me pagó por aprender en sus cartones, y en noviembre de 1950, logré vender mi primera realización en medio tono a la revista Historietas, suplemento de policía de la casa Excelsior. Casi al mismo tiempo, comencé a trabajar con el señor Carlos Ortiz Flores en Pepín, en la técnica de fotomontaje. Poco después hicimos también con esta misma técnica, 2 historias para muñequita, del gran José G. Cruz. En 1953 dibujé episodios románticos, de 7 cartones cada uno, para la revista femenina Mujeres, misma que dirigía Sara Moiro. Las etapas en Edad, Vi, y Editor Mex. Entrevistador. ¿Y cómo conoció a la señora Yolanda Vargas Dulce y a Guillermo de la Parra? Héctor García. En 1955 se me hizo trabajar con la señora Yolanda, que tenía solo algunos meses de haber iniciado sus labores. Para su primera publicación, Confidencias de un chofer, solo habían llegado los dibujantes, Jesús Santillán y Benjamín López. Con ella inicié realizando algunas publicaciones del libro único, en los tiempos libres. Luego trabajé para Super Historieta, que en ese tiempo dirigía el señor Roberto Romaña, al que llamaban Carta Brava, además de Mujeres Engañadas y Escándalo. Él, como director, me proporcionaba el material para fotografía, me otorgaba negativos de estrellas de cine y rollos para fotografiar. Así retraté a Kitty de Hoyos, a Claudia Celis, a Ana Luisa Pelufo, entre otras. El señor Romaña posaba casi siempre para el papel de galán. Utilizábamos papel de color para el dibujo, técnica que me enseñó el extraordinario dibujante Manuel Monterrubio. Para entonces iniciaba la publicación El gran amor de Pedro Infante, que también se dibujaba sobre papel de color, con técnica de fotografía y pastel. Diariamente tomaba infinidad de rollos. Laboré para la publicación número 1 de la Doctora Corazón, argumento también de la señora Yolanda, era fondista del señor Antonio Gutiérrez. Después de algún tiempo realicé muchas de estas publicaciones. Entrevistador. Aunque es más recordado por lo realizado en Edar, pocos saben que trabajó también en Editor Mex. Platíquenos de esta etapa. Héctor García. Corría el año de 1959. Había poco trabajo, pero el señor Batalla Mancera me apoyó dándome trabajo salvando la situación económica. Poco tiempo después recibí el llamado del señor Torelli, y con él estuve durante 16 años. Realicé San Martín de Porres por casi 3 años, Los bandidos del Río Frío por 4 años, y otras historias, como El mensajero de la muerte, Historia del niño Fidencio, libro especial sobre Rasputín, y mini cárcel de mujeres, con el personaje de Josefa la Celadora. En 1965 realicé la revista Monstruos, de Vicente Ortega Colunga. Ilustré cuentos en 32 cartones cada uno, como Jack el Destripador, La mano del mono, entre otros. Junto al licenciado Colmenares, hicimos para Entre flores y espinas, algunos trabajos, tinta de marcador rebajada con un líquido especial era la técnica que utilizamos, entregas que me fueron muy elogiadas. En Editor Mex aprendí a hacer historietas sobre mica, además de los menjurjes especiales de tinta, reforzaba con otros materiales. Fuimos muchos los dibujantes que lo hicimos, pero con el tiempo me di cuenta que todos habían, lamentablemente, abandonado el dibujo sobre la mica. También a petición del señor Víctor Germán Cartaya, hice 12 números de Rayo de Plata sobre mica para Promotora K. Gustó mucho este trabajo. Guillermo de la Parra quería algo relacionado con piratas. Entrevistador, ¿y cómo se inició en el medio tono? Héctor García. Con la muerte del señor Rafael Bladana, quien dirigía la editorial Meridiano, del licenciado Colmenares, el trabajo terminó. Entonces hice algo para el señor Mendizábal, iniciamos la serie El Lama en medio tono, con 11 números publicados únicamente. El señor René Claire, al ver estas 11 únicas publicaciones, me ofreció colaborar con él. Entonces hice El Exorcista, Cristo en malas compañías, Lolita la huerfanita, algunos números de El Jinete de la Muerte y El Cobra. Le propuse realizar esto sobre mica y regresé a esta técnica.
El señor Eclaire se mostró satisfecho, y contento con la idea y con la calidad del dibujo ya impreso, pagándome las publicaciones espléndidamente. Para Editorial Paolgra, del señor Francisco Javier Camargo, hice alguna vez La vida de Javier Solís, y Hazañas del deporte, y finalmente Los Caifanes. Apareció el primero número de Mini Terror para el señor José Suárez, La campana de Satán, dando pauta para hacer muchas historias diversas para los mini de Editorial Vid. Así llegó la serie El Viejo, historieta que había iniciado el señor Arturo Casillas. El cura Bravo y El Ariete, mismas series realizadas en medio tono. Después vino La Perla del Caribe, dentro de las páginas de Óyeme en 1977, proyecto que apoyó con gusto Guillermo de la Parra, ya que él quería algo relacionado con historias de piratas. La realizamos por casi 6 años. Con esta técnica me seguí con Los Cosacos y Un pasado que vuelve, historietas de la serie Lágrimas y Risas. También El Ángel del Abismo y Página Negra. Continué con Cartas Confidenciales, serie que dirigía la señora Elia Dercel para Vid, pero esta la realicé ya a Línea y Aguada. Recuerdo también una serie que hice por este tiempo, el tema era de karate. Entrevistador. ¿Y después de Vid, qué siguió? Héctor García. Alguna vez hice un libro de novela policíaca al señor Márquez para novedades, desde la planeación, el diseño, trazo y entintado. Posteriormente, junto con el señor Alfredo Hernández Cóndor, trabajamos en novela pasional para la misma editorial. Estuve en Egea, con el señor Alberto León, y por supuesto con los Flores, Jaime y Germán. Estuve 6 años en las editoriales Toucan y Mango, y por última en novela sentimental, con el señor Raimundo Neri Falcón, además de algunas promesas de trabajo del señor Callejo, mismo que desapareció de pronto. Así he llegado a los 77 años de edad. Entrevistador. ¿Algo más que comentar acerca de su brillante trayectoria? Héctor García. Gané por La Perla del Caribe, el Tlacuyo de Oro por realización en medio tono y presea de cristal por escenografía. ¿Cuáles son los personajes que recuerda con cariño? Héctor García. Los personajes que no olvido son Sócrates, de la historia Entre el bien y el mal, que publicó Pepín, El mensajero de la muerte de los aparecidos, de Editor Mex, los personajes de Los bandidos del Río Frío, también de Editor Mex, Josefa de Mini Cárcel de Mujeres, Rufus, villano de Rayo de Plata, San Martín de Porres de Editor Mex, porque además, gracias a estas publicaciones, pude adquirir un departamento para poner mi estudio de dibujo en forma independiente, y que permaneció como tal por 32 años. Y por supuesto al personaje Pisangú de La Perla del Caribe Eric de El Sol de Medianoche y Mirsha, claro por razones obvias. Esta entrevista fue tomada de la página de internet, artes9.com. Dejamos el enlace en la descripción del video. Bueno, qué gran entrevista la de Héctor García, el rey del mediotono, quien ya tristemente nos dejó en el 2017, dejando eso sí un legado. Este cómic hace parte de ese legado, lo que es Página Negra. Como escuchábamos del mismo artista, se publicó por Edar de Yolanda Vargas Dulce y el señor Guillermo de la Parra. Esta publicación fue muy diferente al orden que se publicó en Colombia. En México primero fue El Viejo y después El Ángel del Abismo. En Colombia se reeditaba primero El Ángel del Abismo y luego El Viejo. El Viejo era la continuación o fue tomado como continuación en la publicación o en la continuidad del cómic después de la número 114. Y obviamente pues ya acabando porque no fue muy bien recibido este cambio, pues esta historia no tuvo mayor relevo. Así se publicó en Caribe, Centroamérica por Editora 5 en 1984. Aquí en Colombia se distribuía todos los lunes. Pero ¿de qué trata la historieta? ¿Por qué tanta polémica que su nombre fuese publicado de otra forma y no en su nombre original, El Ángel del Abismo? Pues la historia como tal trata sobre el anticristo, tema muy polémico para esa época en Colombia, y aquí se publicó como Página Negra. Incluso pues en la primera página del cómic aparece el nombre, El Ángel del Abismo. Esta historia trata sobre el anticristo en vestido o hecho mujer, y su nombre es Ángel, venido al mundo como una bella mujer a la que a través de la historia pues nos va contando en el cómic su origen. Ella se llama Ángel, irónicamente ya había tomado pues conciencia de su linaje y junto a Seb Mortimer, un ser oscuro, le iban a dar el encuentro siniestro a este destino que ella debía cumplir. Tenemos una orden o grupo fanático llamado los 10 hombres justos que debían luchar contra ella. Ángel y sus servidores, que eran obviamente pues la parte maligna de esta historia.
Cada uno de estos 10 hombres justos iba muriendo trágicamente. Ángel, la hija de Satanás, es perseguida por uno que se llama Kirk, que es el sobrino de Seb, y es el último de los hombres justos. Ángel, la hermosa chica, le ofrece gobernar a su lado en el mundo, a lo que Kirk se niega, y ella lo ataca lanzándole algo que lo quema. No lo mata, pero sí lo hiere. Entonces, cuando va a continuar con su ataque, su madre aparece, Lorna, y le dice que detenga todo lo malo que está haciendo, que puede construir una vida con el hombre que ella ama, o sea, Kirk. Ángel recapacita, reconoce la razón de que su madre tiene, obviamente, que es la forma de hacer las cosas, y luego nos vemos como a partir de esta parte aparece su padre, nada más y nada menos que el mismo Satanás. Le presenta a Ángel a Kirk y entonces Ángel decide tomar el camino del bien junto a Kirk, pero obviamente eso no lo va a permitir el diablo. Entonces Ángel da un grito y desaparece Lorna y Satanás. Cuando Kirk la toma en sus brazos, ella ya está muerta, a lo que obviamente damos entendido que ella renunció a su vida mortal y a hacer la maldad, y desaparece pues junto al demonio y a su madre, que fue la que la engendró, pues en este caso pues que fue la que tuvo el pacto con Satanás. Entonces esto a lo que Kirk indica a todo el mundo que él salvó el mundo, salió a las calles gritando y todo el mundo lo toma como una persona loca. Así finaliza como esta parte de lo que fue el Ángel del Abismo. Este cómic de culto, que hace parte de una serie de historias de terror, no tuvieron mucho éxito en Colombia, pero hoy en día son muy difíciles de encontrar. Esperamos pues les haya gustado y nos apoyen a crecer. Pronto vamos a tener más contenido con ese tipo de cómics bastante raros. Incluso viene uno del primer cómic de terror que se hizo aquí en Colombia. Esperamos estén siguiendo el canal para poder conocer más de estas historias y información que vamos a ir encontrando para complementar. La historia del viejo sí la vamos a dejar para después en una segunda parte, ya que el video sería muy largo, pero es una historia muy interesante. Agradecemos su apoyo nuevamente, denle like al video, visiten nuestro canal y esperamos que nuestros videos les estén agradando. Un saludo desde Colombia, Puerto Colombia, y los esperamos pronto.